Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos aquí en la hora samaritana con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? Bien, Adrián, un gusto estar nuevamente con vos y contento de hablar un tema muy interesante para nuestros radioescuchas. Y del cual yo sé mucho por propia experiencia. Todos sabemos un poquito. Bueno, hoy vamos a hablar de la ira justa que había quedado pendiente de hace un par de semanas. Veníamos hablando por temas que habían salido de otros programas sobre si está bien enojarse o no con lo que uno cree que es justo. Obviamente que es lo que siempre dice ahora el Papa Francisco, que hay que hacer justicia, hay que pelear por la justicia, no hay que ser tibio, lo que siempre decía Jesús. Entonces, hoy por hoy, que las cosas se van yendo muy difíciles, uno tiene que pelear por esa justicia. Claro, un poquito, entonces, deberíamos replantearnos en qué medida debemos enojarnos, ¿no? Y hasta dónde tener un poco de ira. Yo creo que es inevitable, Adrián, en el mundo que vivimos hoy, con tantas injusticias que uno ve, o con tantos desatinos, o con tantas circunstancias que se dan en la sociedad, dejar de tener ira. Ahora, lo que tenemos que ver es dónde frenarla, dónde pisar el freno y hasta dónde podemos llegar con esa ira para que no nos domine, porque ahí estaríamos desbordados por ese sentimiento que en sí no es bueno, y culminaríamos descarrilando, ¿no? Sí, mira, decía ya Juan Crisóstomo, quien con causa no sea ira, peca. O sea que es como también la vez pasada, también hablaba con alguien que lo leí también en algún lado, que es si uno está viendo que algo se hace mal y no lo corrige o hace lo que nosotros llamamos la vista gorda, también es pecado. Claro, estaríamos por omisión, ¿no? Estaremos omitiendo un actuar, tal vez, mirar para el otro lado, ¿no? Claro, y este tema creo ahora que me acuerdo que había salido, porque yo había tenido también un día que habíamos tenido un inconveniente con una línea de colectivo que venía muy fuerte. Yo me enojé, un amigo me dice, pero vos sos católico, no podés responder así. Digo, ¿cómo que no? Y si esto pasa a mayores, ¿de quién va a ser culpa? Culpa mía que no reclamé que estos colectivos andan muy rápido por el centro. Entonces ahí fue donde empezamos a ver si un católico puede o no enojarse, o tiene que aceptar todo. Y siempre salta el ejemplo de Jesús en el templo, que Jesús lo sacó a todos los mercaderes, y no lo sacó pidiendo permiso, según cuentan las escrituras, lo sacó de una forma un poco o más o menos violenta, como se podría decir. Claro, sí, claro que sí, y estaba justificado. Ahora, yo quiero hacer una revisión de eso que vos dijiste, ¿no? De que te dicen por ser católico, vos no deberías tener esa conducta. Yo creo que el hecho de ser católico o el hecho de ser cristiano no saca que nosotros podamos tener momentos de ira. Primero somos humanos, y lo que nos enseña el catolicismo es a frenar o tratar de frenar esa ira. Humanamente nosotros no vamos a dejar de tener momentos de impulsos o momentos malos. Cualquiera los puede tener, de hecho los vamos a tener, y nos iremos corrigiendo en la medida que vayamos internalizando a Dios en nuestro corazón. O sea, que te digan que sos católico y vos no podés tener esa conducta también es errado, ¿no? De cualquier religión que indique la justicia o que indique el acercarse a Dios, vamos a hablar de las religiones cristianas, tiene sus momentos fulminantes, digamos, donde estalla, a veces de mucho. Guardarse las cosas también uno revienta, y eso no es bueno, y lo vamos a hablar seguramente más tarde, ¿no? Claro. El hecho de juntar bronca. Bueno, pero también lo dice en eso que dice Juan Crisóstomo, que él seguía, y ciencia irracional siembra vicios, fomenta la inteligencia, y no solo a los malos, sino también a los buenos los invitas al mal. Claro. Solo cuando se excede la medida racional o cuando no se llega al justo medio, la ira o la no ira son pecados. Claro, exactamente. Y bueno, ahí tendremos que entrar en el camino de las virtudes morales, ¿no?
que es la fortaleza y la templanza, es decir, buscar a través de la oración o del conocimiento más pleno de la religión, cómo moderar nuestro espíritu y cómo saber llevar esa ira adelante, darle su justa relevancia. ¿A quién no le ha pasado salir en posadas en este tránsito tan alocado que tenemos? Y vos sabés bien que yo te cuento, Adrián, a veces siendo catequista, sería hipócrita si no lo digo, ¿no? Siendo catequista y buscando siempre el camino de Dios, también me he pasado de la línea y he discutido en el tránsito por cosas que creo que son justas y después las miro bien y no son tan justas, tengo errores. Y bueno, trato de enderezarme, pero me he desbordado en miles de ocasiones. Ahora, he probado el otro camino también. He probado decir, bueno, voy a salir al tránsito, por poner un ejemplo, y voy a contenerme, voy a dejar pasar esos momentos de bronca a ver qué pasa. Y me he sentido muy bien, me he sentido como satisfecho, como pleno, es decir, le di su justo lugar a esos momentos locos del tránsito o a la gente que está a veces manejando de forma irracional, si se quiere, porque rompen lo que es la manera más correcta de dirigirnos en el tránsito. Y bueno, he encontrado que es una buena alternativa. He encontrado en ese camino que me aliviana un poco el espíritu, me da otro enfoque. Claro, pero esa es una situación también muy común, que por ahí se dan circunstancias del tránsito que todos sabemos que por ahí no hay nadie culpable, pero también está la ira cuando hay un culpable o un responsable, lo cual la causa es justa, por eso se llama ira justa, cómo responder uno. Está bien. Pero por eso también es lo que decía. Bueno, también, por eso te digo, o sea, en este ejemplo también pongo tanto la ira justa como esa ira irrazonada, ¿no? O irracional. Muchas veces viendo en el otro que se equivocó y bueno, qué sé yo veo que a mí me corresponde porque tengo la mano y me pasa como un loco, en vez de reaccionar mal, no reacciono o directamente lo dejo pasar o digo, bueno, cada uno es responsable de sus actos y sigo mi marcha, no, pero también en vez de discutir, ¿no? Sí, bueno, eso... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también la ira justa hace que el que esté en falta se dé cuenta que está en falta. Si uno permite que eso no suceda o se queda callado, no está haciéndole saber al otro que está en falta. En la Escritura, Jesús también, en varios ejemplos, se enojó. Por ejemplo, en Juan 2, 13, 16, cuando dice que los fariseos lo querían ridiculizar por el día sábado, Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y apenado por su ceguera. O cuando dice que los niños dejen que los niños vengan a mí, se enfadó y le dijo, dejen que los niños vengan a mí. Por eso, o sea, Jesús mismo nos está dando ejemplo que él también te respondía con enojo, con dureza. Con enojo, sí. Igual, de todos modos, era una ira muy controlada, ¿no es cierto? No era esa ira rabia que nosotros decimos, que es ya la ira descontrolada o la ira desplazada. Pero de hecho sí, él estaba poniendo en orden su casa, entonces tenía una justificación plena para hacerlo. Lo mismo en el caso de los niños, cuando querían romper esa inocencia. Ya nos pasa nosotros mismos que rompemos nuestra propia inocencia viviendo en esta suerte de mundo enloquecido. Pero bueno, lo importante es que demos respuesta después. ¿Cómo podemos pasarla? ¿Cómo podemos a la ira? Yo estaba viendo en Salmos 37, no sé si te puedes. Son los libros de los pensamientos poéticos, ¿no? Por eso se llaman salmos, y del espíritu ya de los antiguos judíos, ¿no? Decía en el Salmo 37, dice, se llama certeza de felicidad para los justos. Fíjate qué lindo, Adrián, porque dice cómo uno vive en un mundo difícil y cómo controlarse, ¿no? Dice, no te enojes por causa de los malvados,
No envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como hierba y como césped verde se marchitarán. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y sáciate de sus riquezas. Deleítate en el Señor y cumplirá lo que pide tu corazón. En el 8 dice, específicamente referido a la ira, dice, refrena la ira, reprime el furor, no te enojes, que será, porque los malvados serán exterminados, más los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Está hablando de una ira acá enfervorizada, una ira extrema. Entonces, en esa ira que yo dije hoy, rabia, eso es lo que nosotros no tenemos que hacer, ni ocultar, por supuesto, lo que bien vos decís, siguiendo a San Crisóstomo. Claro, ni tener sentimiento de venganza. Claro, claro. Es difícil, no es fácil, porque uno a veces se cree dueño de la verdad, ¿no? Y dueño de los sentimientos, como muy humano que somos, no. Tener siempre la razón. Claro, no, lo que nosotros tenemos que hacer hincapié es que nosotros, como católicos, tenemos que tener la ira justa, que es el enojo por la ofensa, por lo que pasó, pero abordarlo desde un punto de vista de compasión, clemencia y tratar de solucionar, pero no dejar pasar, afrontar la situación Por supuesto de la mejor manera posible. Por supuesto que sí, que tenemos que afrontarlo. Así como afrontó Dios, ¿no? Hace unas semanas, bueno, lo vemos en todos los aspectos de la sociedad, ¿no es cierto? Hace unas semanas atrás, el tema de esta ira contenida, si se quiere, en el segundo día de la protesta de Tucumán, de la gente de Tucumán. No puedo hablar el primero porque se desbordó, pero en la segunda, ahí vemos una bronca a través de una marcha de paz, y que terminó en paz. Ahí vemos una reacción que muestra una manifestación del sentimiento de la gente, que quiere un cambio, que quiere transparencia, en realidad quiere más justicia, humana, pero bueno, quiere justicia al fin, pero contenida dentro de unos límites que son más que aceptables. Bueno, y ese es el camino que tenemos que hacer nosotros. Ese es el camino correcto. Bueno, buenísimo. Vamos a un bloquecito de tema y después un temita musical y después seguimos hablando de este tema tan... Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Démosle al Señor gracias por la vida, gracias por su amor y su compañía. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Gracias por venir, Cristo, a perdonarnos. Gracias por vivir, gracias por amarnos. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido sea, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición.
está aquí para ayudarte. Rogar a Jesús, María su madre, para que también tú puedas amarle. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, continuando en este segundo bloque, Adrián, siguiendo el tema de la ira, que es un tema tan actual, ¿no es cierto? Y tan lindo para tocarlo, porque nos va... Si tuviésemos un mundo, si aprendiésemos a manejarnos sin ira o a controlar la ira y tuviésemos un mundo de paz, sería fantástico, ¿no? Sería el ideal de Jesús, el ideal de Dios y sería el ideal nuestro, por supuesto. Hay una frase muy linda que la leemos en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, que nos muestra un poco el límite de la ira, ¿no? Si se indignan, no lleguen a pecar, que la puesta del sol no les sorprenda en su enojo, no dejen ocasión al diablo. Es muy lindo porque nos está diciendo, nos está marcando que podemos indignarnos, porque dicen, si se indignan, es decir, si tenemos ira, no lleguen a pecar, si no lleguemos al extremo. Y no vaya a ser que la puesta del sol, es decir, que la venida de Dios nos sorprenda y no dejen ocasión al diablo. Es decir, vivimos en un mundo que constantemente está o nos envuelve en ira. Yo no quiero ser pesimista, porque tenemos en la familia a lo mejor un círculo hermoso, un círculo en el trabajo también que es fenomenal, pero siempre hay momentos de ira en todas las personas. De mayor o menor amplitud, y a veces estamos condicionados por la forma en que hemos sido criados, en que hemos sido educados. Ahí tenemos una obligación muy importante los padres, volvemos a abarcar. Siempre me viene a la mente una frase muy linda de bueno, tiene un título largo, Ricardo Castañón, que dice algo muy lindo, ¿no? Dios no juega a los dados, una frase muy linda, Dios no juega a los dados, la naturaleza hizo la naturaleza muy bien. Sí. Entonces dice debe ser, está todo hecho a la perfección, ¿no? Tenemos los padres un deber de marcar huellas buenas. Creo que es el comienzo de todo, Adrián. Si se marcan huellas malas en el cerebro, en la mente de los niños, evidentemente sacaremos niños que estarán condicionados por la falta de límites, por la falta de una buena educación religiosa, estarán marcados por esos impulsos, esas iras, y si lo hacemos bien, dejaremos el mejor camino y la mejor huella, y tendremos niños que respondan de la mejor manera ante todas las circunstancias que tenemos en la vida. Eso yo les recalco mucho a los chicos, no solamente que escuchen a los padres cuando hablan sensatez, por supuesto, y cuando les mandan buenas cosas, sino que cuando sean padres sepan marcar un camino para que sus hijos vayan hacia adelante. Y todo esto es comprensivo de la ira, ¿no? El saber tomar las cuestiones en su debida manera. Muchas veces reaccionamos mal porque no tenemos respuesta, no tenemos el basamento para reaccionar en forma correcta. Y la mejor manera, me voy a morir diciendo esto, es orando, rezando,
Porque uno se siente tan bien después de rezar No, un sí. buen rosario, Sí. unas buenas oraciones y sobre todo pidiendo perdón a Dios. En una confesión chiquita, corta, mirá, mi Dios, con todo respeto manejándonos hacia Dios siempre, hoy estuve mal, hoy reaccioné mal, con mi amigo, con mi señora, con mis hijos, pido perdón. Es como que trae nuevos aires, nueva sangre parece, nos reanima y nos va depurando un poquito, nos va manejando, nos va esculpiendo un poquito nuestro carácter, ¿no? No, o sea, lo que tenemos que diferenciar es la ira del odio o del cólera, que dice en el catecismo de nuestra iglesia, dice que el cólera es el deseo de venganza de alguien que quiere castigar al otro. Entonces, eso sí es ilícito, y eso Mateo 5:22, todo aquel que se dice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea, una cosa es la ira, que te va a afectar sí o sí si algo te parece injusto o te pasó algo, y otra cosa es como uno reacciona ante esa ira. Y sobre todo mantenerla, ¿no es cierto? Claro, o sea, no, uno tiene que tratar de solucionar el problema de la mejor manera posible, sin agredir, sin deseo de venganza, y ahí dio frutos. Pero es imposible evitarla. No, eso desde ya, porque somos humanos. Dios cuando reacciona Jesús en el templo, nos muestra esa faceta humana, nos muestra ese lado irascible propio de nuestro ser, propio de la carne, pero también, por supuesto, con sus actitudes normales y posteriores y anteriores, muestra su santidad, su verdadero proceder, y nos da herramientas para eso, nos indica el primer camino, el amor. El amor es lo que puede vencer a la ira, pero también es difícil conseguir llenarnos de amor, porque es muy fácil decirlo, pero es difícil conseguirlo. ¿Cuántas veces le miramos feo al vecino así, o porque hace humo, porque ya nos llenamos de ira, porque quemó basura, así, tantas cosas en la vida, ¿no? Pero somos falibles 100%. El tema es hasta dónde llegamos. No, claro, eso es lo que uno tiene que trabajarlo, frenar. Había un santo que él era muy malhumorado y que peleó todos los días contra ese mal humor, y a la mañana se levantaba y trataba de controlar. Ahora estoy a averiguar quién era el santo del mal humor, porque había un santo que era malhumorado y se levantaba malhumorado, y él luchó contra eso. Sí. O sea que la ira es un sentimiento, pero puede ser manejado por la voluntad. Que nosotros siempre decimos que la voluntad es lo más importante, una de las acciones más importantes, porque depende de nosotros, y de acuerdo a eso, claro, forma una parte de la caridad, claro, la voluntad. Ahí le diste, me parece, en un punto exacto, ¿no? El tema de la voluntad. ¿Cuántas personas están en situación de ira? Y encima la ira es un sentimiento que es adictivo, ¿eh? Porque el que es iracundo tiende a hacerlo en todos los aspectos de la vida, y cada vez va aumentando más si no puede controlarla. La voluntad en ese caso forma juega un papel fundamental. Es decir, ¿cuánto queremos nosotros dominar nuestro intelecto, nuestra fortaleza, y cuánto queremos templar nuestro espíritu? Las herramientas las tenemos en Dios, no hay otra herramienta. Por supuesto que los psicólogos tendrán sus perspectivas, sus razones científicas, estudiadas, etcétera, etcétera, pero creo que al final todos conducen al mismo camino. Aquellas personas que tienen problemas del dominio del carácter, pongan en ejercicio como una práctica habitual, primero darse cuenta de que creo todos nos damos cuenta, darse cuenta que una persona es irascible, y después tratar de manejar esa irascibilidad. ¿Cómo? Haciendo lo contrario. O sea, si yo soy irascible, bueno, voy a templar mi espíritu para tratar de no hacer lo incorrecto, ¿no? Aplicándolo en la familia principalmente. Si la familia está bien, va a estar bien todo después. Sí, si no, en ese momento de enojo, de ira,
uno puede rezar una Ave María, un Padre Nuestro, las ejaculatorias, perdón, que son oraciones cortas y repetitivas. Y entonces ahí más o menos se va enfriando, ¿viste? Y te dicen, no hay que hablar en caliente, bueno, entonces eso es, hay que calmar, apaciguar también. Y bueno, tenemos las herramientas, hay que ponerlo en práctica, que es lo más difícil. Sí. Pero lo que hay que dejar en claro es que la ira justa por las cosas que son justas corresponde al católico. Porque hoy por hoy hay muchas injusticias, ve muchas injusticias y tiene que salir a defender. No nos podemos quedar callados. Por supuesto. Con una ira dominada, ¿no? Porque cuando estamos hablando de ira, todo el programa dijimos que ya hay una cierta violencia, ¿no? Por lo menos aunque sea verbal, ¿no? Ya hay una violencia emocional, si se quiere. A lo mejor podemos transformar esa violencia emocional en una fuerte convicción, sin llegar a la irracionalidad, ¿no es cierto?, para la reacción, para poder defender lo justo. Pero nunca entrando, yendo más allá de ese momento, no entrando en la bronca, ¿no? Ni de sentimiento de odio, ni de venganza. ¿Por qué tratamos el tema? Porque muchas veces se dice que la ira no es propia del católico, del cristiano, y no es así. Muchas veces corremos el riesgo de acumular, como decíamos hoy, esa ira y reventar, si se quiere, en otra cuestión más, o en otra forma más explosiva, si se quiere, de sentimiento. De hecho, el catolicismo por ahí está bastante atropellado, ¿no? Y uno no puede estar pasivamente dejándose vapulear. A veces se pelea entre religiones y tiene que salir y defender con los demás, que no defender lo suyo, porque si no estaríamos concediendo, estaríamos diciendo lo que vos decís, ¿no es cierto? Por omisión estaríamos también pecando o viendo una injusticia y no salir a defender. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? No, eso sí, eso está, de hecho está muy mal. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos después con este tema, la ira justa.
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, en este tercer bloque seguimos charlando un poquito sobre la ira justa. Y encontraba, previo a venir acá, un artículo muy lindo que hablaba sobre la ira específicamente, pero lo encuadra desde el punto de vista humano y lo concilia con el punto de vista religioso. Es una página católica, ¿no? Es muy lindo porque dice, uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente el dominio de sí mismo. Nos habla Dios en la Biblia sobre el autocontrol, ¿no? Más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. Respuesta blanda aplaca la ira, palabra hiriente atiza la cólera. Hombre colérico atiza las pendencias, hombre paciente calma la riña. Esto sale en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1 al 18. Niégate discusiones estúpidas y superficiales sabiendo que acaban en peleas. Y uno que sirva al Señor no debe pelearse sino ser amable con todos, suave para corregir a los contradictores. Esto está en Timoteo 2. Hasta ahí Dios nos está diciendo que nosotros debemos evitar la riña o el cólera. Claro, el rencor, el odio, eso es sentimiento. Exactamente. Bueno, y continúa. Yo creo que también es un tema de concepto la palabra ira. Nosotros tenemos a la ira como ya venganza, ya un sentimiento malo, no como... Sí, como reacción violenta, ¿no? Claro, como el sentimiento que ya está precedido por la voluntad. En cambio nosotros estamos hablando de la ira como sentimientos que todavía no fue actuado por la voluntad, que es ahí donde tenemos que actuar nosotros. Exactamente. En la voluntad, o sea, en el paso previo. En el paso Yo previo. creo que nosotros lo confundimos con... Es un tema semántico el que estamos... Exactamente. El que da confusión. Claro, pero por eso tratábamos mucho en los bloques anteriores el tema del dominio de nosotros mismos, ¿no? El dominio de la templanza. El templar es como el hierro que se va forjando y va dando forma en la fragua, a base de martillazos. También el alma se templa de esa manera, ¿no? Cayendo y levantándose, cayendo en la ira, reconociendo la ira y volviendo a levantarnos de una manera más apretada, más abrazada a Dios. Estas citas bíblicas que nosotros leímos, Adrián, no nos dicen que tenemos que soportar calladamente todo lo que nos ofenda o nos dañe y no tomar absolutamente ninguna acción. Lo que nos pide Dios es que dominemos la ira para que ésta no nos domine. Tenemos que aprender a expresarla de una manera más adecuada y positiva. Hablamos hoy que el primer paso es admitir que sentimos ira. ¿Cuáles son nuestras emociones? Ahondar un poco en nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera causa de nuestra ira? Eso es fundamental. Paso de la voluntad que hablábamos hoy. Admitir, que a veces nos cuesta admitir que somos seres violentos, ¿no? Porque siempre tenemos una justificación para decir yo reaccioné de tal manera, por esto, por otro, y siempre estamos poniendo un paño frío sobre algo que está hirviendo abajo. Hay un cuento que creo que ya te conté en programas anteriores, pero bueno, como hay gente que por ahí escucha en un programa, no escucha a todos, que decía, no sé si es un cuento oriental o de dónde viene, que estaba el nieto con el abuelo y le preguntaba cómo iba uno moldeando su personalidad. Entonces el abuelo le decía, mirá, en el interior tenemos dos lobos, sí, uno malo y uno bueno. De acuerdo al que gane la batalla es tu personalidad. Entonces le dice, ¿y cuál va a ganar? ¿Y cómo sabes cuál va a ganar la batalla? Al que igual alimenta. Entonces, eso es, uno tiene que ir alimentando los sentimientos de compasión, de templanza, como decís, para ante esos momentos de ira justa no reaccionar con odio, con rencor, con violencia. Claro, reaccionar con la ira, la palabra lo dice, justa. Claro, porque acá también decían... La reacción justa. Claro, ¿quién no va a sentir ira por la injusticia del mundo, los abusos, la pobreza, la corrupción? Es imposible no sentir ira o molestia por esas cosas que sucedan. Todos sabemos que el diablo siempre está
y más en esta época, está metiendo la cola en todos lados. Basta prender la televisión como para darnos cuenta de que el mundo está bastante convulsionado. Es nuestra obligación verlo y decirlo. De esa manera actúa ese lobo malo, alimentando nuestras pasiones para que nosotros rompamos con Dios, para que nosotros constantemente estemos alejándonos del camino que se nos señala. Y lamentablemente vemos que muchas de esas acciones van por el camino equivocado. Los países cada vez parece que se odian más, las religiones parece que cada vez se odian, digamos, los que tienen distinta o diferente religión. Basta con ver la gente del ISIS, que no hay tolerancia y que reaccionan de una manera mucho más que ya con ira, por supuesto, pero que también nos lleva a nosotros a una cierta ira que a veces no las podemos dominar y nos las tragamos y nos las tragamos. Bueno, no estoy diciendo que reaccionemos ante eso, pero sí que estemos atentos, ¿no? Por eso el segundo paso de la ira, que es el más importante, es compartir esos sentimientos con Dios en la oración, ¿no? Que sin duda nos va siempre a moldear y a dar el mejor camino y la mejor respuesta. Siempre encomendados al Espíritu Santo, siempre encomendados a la Virgen María, para que de nuestra alma vaya saliendo lo mejor. Lo importante es comprender que siempre estamos buscando el camino de la purificación, siempre estamos buscando el camino de mejorar nuestro espíritu, ¿no? Sí, no estamos justificando la ira en sí, obviamente, que claro. No. Sino la forma de actuar ante... Vamos a caer en ira, vamos a caer. Pero aquellos que sepan que caen demasiado seguido en ira, que son bastante violentos, o aquellos que caen a veces en ira, también reconozcan, véanse que están actuando mal y den un paso hacia atrás. Den un paso, a todos nos pasa, todos somos humanos. Yo también lo soy. Hoy hablábamos, Adrián, un tema lindo, cuando vos me decías sobre el tema de los deportes de artes marciales y etcétera, y planteábamos si existía una verdadera ira ahí, ¿no? Y mi parecer era que no, porque yo en su momento, y vos también hemos practicado, vos estás practicando, yo sé, y lo que se fomenta en esos deportes es mucha camaradería, ¿no? Enseñan a defenderse. Sí, en realidad lo que están enseñando es, bueno, a no llevarnos por delante físicamente. También tenemos esa obligación de defendernos, ese derecho. Pero yo te conté, yo me fui a un sudamericano con una postura pensando en esto, en el catolicismo y la disciplina del arte marcial, y volví con otra mentalidad. Me fui pensando en esto, ¿estará bien esto? Uno se tiene que quedar y actuar de otra manera como católico. Y sin embargo allá me llamaron la atención varias cosas. Primero esto de la que vos decís de camaradería, somos todos amigos o hermanos, como diríamos los católicos. Y después que yo, por ejemplo, con el que peleé me hice amigo después. Claro, pero peleaste entre comillas, porque son peleas controladas. Bueno, y otra es como cosa, la ira controlada. Y otra cosa es que me llamó mucho la atención que el árbitro, cuando nos va a alargar la lucha, nos dice, muchachos, despacio, no se lastimen. Claro. Les voy a contar puntos. Claro. Entonces, en ningún momento fue ni una pelea con odio, ni una pelea, sino un deporte marcando puntos. Claro. Y dando al máximo lo que vos tenés. Sí, pero cuando vos ves, sin lastimar al otro. Pero si vos ves las peleas, inclusive en YouTube, cuando uno se le escapa algo sin querer, o lastimó sin querer al vestuario, uno va a pedir perdón, a rescatar. Sí. Y siempre, en todos hay un saludo, después cuando termina, inclusive las fotos posteriores, vos ves, estamos todos contentos. O sea, no, me vine con una sensación agradable en el sentido de que el católico, como yo te decía también, y lo que dice también Francisco, nosotros tenemos que el católico tiene que demostrarse o verse o estar en todas las actividades, no solo en la iglesia ni solo sacerdote. Él decía, yo quiero un católico con jeans y Coca-Cola, el que tome Coca-Cola, que tome cerveza, un católico en el boliche, bueno, un católico también en el ring, un católico en el banco, un católico en el juzgado, un católico en la prisión, un católico en donde toque estar, que ahí esté Jesús con nosotros. Es que la vida es una lucha y tenemos que lucharla, porque no podemos ser católicos fríos. Tenemos que pelear por lo que creemos. Tenemos que pelear con todas las armas justas y necesarias, ¿no?
armas, entre comillas. Las armas para nosotros son la fe, la palabra, etc. Pero es una lucha y a veces tenés que defendernos. Sí. Y bueno, como Dios en el Antiguo Testamento protegió mucho al pueblo hebreo, ¿no? Lo acompañó, lo protegió, aún con guerras, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Pero la vida es esto, esencialmente una lucha, y debemos tomarla con pasión y moderarnos en nuestras actitudes. Para una sencilla solución, Adrián, va a cambiar nuestro punto de vista, va a cambiar nuestro punto de vista de la vida, va a cambiar nuestra sensación de vivir, vamos a estar más libres, aunque creamos que estemos más dominados o más cerrados porque no podemos liberar nuestra pasión. No, por el contrario, el templarnos, el fortalecernos nos hace más libres. Entonces, al final ese santo que vos decías que era malhumorado habrá entendido eso. Esa era la cruz de ese santo. Claro. Porque Dios siempre a los santos le da un martirio especial, ¿no? Los prueba realmente si están dispuestos a sufrir como Él sufrió. Entonces después, obviamente, son elevados a la categoría de santos. No hay santo que no haya sufrido, no hay santo que no haya sentido bronca. Y sí, la Madre Teresa era una gran peleadora, pero sabía pelear. Que tendría momentos de bronca, los tendría, sin duda que sí. Y sabía manejarlos. Y a eso tenemos que apuntar nosotros, a saber tener esos momentos embroncados, pero saber responder. Claro, sí. Me gusta parte de la comparación con la lucha del taekwondo, la lucha de la vida. Bueno, vamos al cuarto bloquecito del Evangelio. Creo que vamos Sí, hay muchas para leer. Una frasecita con respecto a la ira. Ahora seguimos, vamos a un temita musical. Y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy.
y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con el Evangelio del día, como siempre decimos. La lectura es del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa el corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone en obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Este Evangelio del día coincide o se lo puede adaptar perfectamente a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Las bases son que nos pide el Señor, el que edifica sobre bases sólidas, va a ser el que va a triunfar, digamos, sobre aquel que edifica sobre bases que no lo son. Si nosotros alimentamos la ira, si nosotros no sabemos controlar la ira, evidentemente vamos a dar, como el árbol malo, da malos frutos. Tenemos que saber cortar las ramas secas, como decíamos, tenemos que saber distinguir la planta de la cizaña y de la misma planta sacar aquellas ramas que se han marchitado, aquellas flores que se han marchitado, aquellas cosas que representan lo feo en nosotros, ¿no? Las ramas secas. Sí, hacer una poda, como hacer siempre decía. Bueno, esas ramas indican nuestros desvíos, que siempre vamos a tender a ser no violento, pero por lo menos a tener momentos de bronca, momentos de que nos apartamos de la fe, que nos apartamos de la oración, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que saber cortarlas a tiempo y volver a la rama principal, la oración. Yo creo que no queda otra solución más linda que volver constantemente a Dios, converger constantemente a Dios. Y es la única manera de aplacar la ira o de tener esa ira justa que nosotros veníamos hablando. Creo que no. Sí, es algo inevitable, pero tenemos que saber controlarla. No tiene que pasar de ser una ira justa para ir a la justicia, que esa ira o ese sentimiento nos movilice a encontrar la justicia. Y eso ya va en todo sentido. Vale para todos los órdenes de la vida, claro, vale para todo. Para el orden humano y para el orden religioso también. Y en todo sentido, desde lo que vamos a decir a cómo vamos a actuar. O sea, sin gritar, sin agredir, sin tener odio, sin rencor y actuando de la manera como actuaría Jesús. Lo lindo es que no quede en palabras, ¿no? Sino ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica y ver cómo cambia la vida. Bueno, pero acá lo dice en el Evangelio hoy. El que me escucha y no actúa, no sepa nada de lo que habíamos hablado en programas anteriores. La fe sin obra es estéril. Claro. No nos queda otra que ir modelándonos en la medida que nos da el Señor.
Y controlar la ira, controlar porque después uno no la controla y después se arrepiente, y es mucho el sacrificio que uno hace para seguir en este camino como para volver atrás. Y que no sea el arrepentimiento que no nos llegue tarde, ¿no? Sobre todas las cosas que es lo peor que nos puede pasar como personas. Tantas oportunidades nos da Dios. No, y aparte para también dar testimonio y dar ejemplo de lo que uno está haciendo. Pues la gente se fija mucho en eso. Si vos estás en el camino, sos catequista, en la pastoral de la salud y reaccionás mal, no es un buen ejemplo para el que te está evaluando. Tu conducta. Pero hay que comprender que somos humanos y que no podemos tener ramas secas y que la vamos a podar y que podemos desviarnos y volver a entrar en el camino. Mira, voy a contar un cuento, creo que te lo contamos en vez de la frase, o no sé si tenés una frase, la decimos igual. Bueno, había un cuento que dice que estaba una señora atrás de otro auto, otra señora creo que ya lo charlamos también, en la calle, y como la otra señora no arrancó en el semáforo verde, que es algo muy común, le tocó bocina, hizo señal de luces y le dijo alguna palabra. Entonces un policía le golpea la puerta y la arresta. Le lleva a la comisaría, controla los papeles, todo, y le devuelve los papeles y dice: señora, discúlpeme, el auto era suyo. Lo que pasa es que como la vi insultar, tocar bocina y no tener paciencia, y vi que en su auto estaba el rosario colgado, el signito del católico fuera, pensé que el auto era robado, pero me equivoqué. O sea, está muy lindo. Eso es lo que digo. O sea, tenemos que tratar de ser o demostrar lo que predicamos, y controlando la ira es una manera. Exactamente. Creo que no hay más nada para agregar. Nos vemos la semana que viene. Sergio, gracias a toda la audiencia por estar. Mañana vamos a estar subiendo este programa a YouTube, así que pueden dejar sus comentarios ahí o pedir si quieren que hablemos de otro tema o que reveamos algún punto. Encantadísimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Los que tienen más poder, los atormentados por la sed de poseer, no son más felices los que más dinero tienen, los que siempre van buscando su interés. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. No son más dichosos los mendigos del placer, los que al agua turbia vienen a calmar su sed. No son más felices los esclavos de la envidia, los que olvidan sonreír y agradecer. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi los que siembran odio en lugar de hacer el bien, los que ganan siempre y tienen miedo de perder. No son más felices los hinchados y engreídos que desprecian lo pequeño en su altivez. Eres mi riqueza, eres mi Señor, eres la alegría de mi corazón. Mucho más dichosos los que aman la verdad, los que van brindando su alegría y su bondad, los que nos ofrecen el amor de